Esto que tengo en mis manos, que parece un móvil, es realmente un e-reader y es el Boox Palma. Es un e-reader que se queda a medias entre un móvil y un e-reader, ya que lo bueno y lo mejor que tiene este e-reader es el tema de que lleva un sistema operativo Android, y la parte buena de todo ello es que a la hora de querer leer, por ejemplo, documentos, libros o lo que queramos, podemos poner todas las aplicaciones que nosotros queramos aquí. Incluso podemos hacer cosas como, por ejemplo, ver YouTube. Y sobre todo, y la mejor parte de todo ello, es que lo hacemos de una forma saludable para nuestros ojos. Así que hoy os voy a contar todos los pros y algunos contras que he encontrado en él para que os hagáis una idea en el caso de que estéis interesados en este e-reader. Así que ya sabéis, soy Maiara Añeo y empezamos vídeo. Para empezar, una de sus ventajas, o depende para quién, puede ser también un inconveniente, ¿no? En mi caso yo lo veo como una ventaja, es su tamaño. Tiene 6,3 pulgadas, es un poquito más alto que mi iPhone 14 Pro, para que os hagáis una idea, pero pesa solo 170 gramos y 8 milímetros de grosor. La parte buena, como os digo, para alguien que, por ejemplo, viaja mucho, necesita moverse mucho arriba y abajo, transporte público, etcétera, o siempre llevarlo encima y que no te moleste si estás leyendo algún libro, la parte buena es que lo puedes llevar en el bolsillo todos los días, ya que pesa solo 170 gramos. Tiene un almacenamiento de 128 gigas y 300 píxeles de la nitidez de la pantalla, que es mucha nitidez y realmente se ve muy bien. Tiene una cámara, como vemos por aquí, pero hace las fotografías en blanco y negro. Y diréis, ¿para qué quiero fotografías en blanco y negro? Bueno, realmente está pensado para escanear documentos. Y luego tenemos por aquí unos botones aquí y aquí, y este de aquí, que la parte buena es customizable, ya que igual que hice la review del otro e-reader Palma, que os dejaré por aquí abajo en la descripción, la parte buena es que son dispositivos muy customizables, ya que, por ejemplo, los botones que tenemos aquí abajo, que por supuesto es táctil, como vemos, si yo le doy aquí se abren todas las aplicaciones que tenía abiertas, y si salgo, pues más de lo mismo. Como veis, tiene bastante rapidez. La parte buena es que es muy customizable y que puedes poner esto aquí como quieras, puedes ponerlo si quieres, puedes bajar desde arriba, y aquí la parte buena que tiene es que, mirad, ¿veis? Podemos aumentar lo que es la temperatura de la pantalla, igual que el brillo. Realmente es un dispositivo que está súper bien y que realmente tiene una rapidez que me ha sorprendido muchísimo. Incluso te puedes poner vídeos en YouTube, incluso se van a escuchar y se van a ver realmente con, obviamente, todo en blanco y negro, pero se van a ver con mucha fluidez, cosa que me ha sorprendido. El sonido se escucha absolutamente súper fluido todo el rato, ya que una de las partes buenas que tiene es que tiene altavoces, y algo que personalmente a mí, por ejemplo, me gusta mucho es poder escuchar música, ya que me gusta ponerme música de fondo mientras leo. Y por ejemplo, aquí, como veis, tengo instalado el Spotify, y la verdad que va súper bien en este sentido, ya que, por ejemplo, yo soy mucho de leer en la cama, sobre todo, ¿no?, antes de irme a dormir, y utilizar este dispositivo las últimas horas de la noche es muy bueno por el tema de los ojos, ya que así descansan mucho más de todas las pantallas electrónicas que tenemos hoy en día, y sobre todo luego, por ejemplo, a mí no me influye a que me cuesta más dormir. De esta forma, con esto puedo estar viendo un vídeo de YouTube que me parezca súper interesante sin que me influya en el sueño por una pantalla azul, ya que al tener tinta electrónica realmente es como si estuviera mirando un libro. Por aquí también tiene una ranura para la SIM, y te cuento. Tiene una ranura para la SIM por el tema de tener datos móviles. Por supuesto, también tienes conexión Wi-Fi y también Bluetooth. Pero lo bueno que tiene es que le puedes poner una SIM y cuando estés moviéndote fuera de casa, pues puedes tener tus datos. Pero aquí viene un pero bastante grande, y es que, bajo mi punto de vista, hubiera sido genial que le hubieran puesto una antena para hacer llamadas. Sí que te puedes instalar, por ejemplo, el WhatsApp y puedes hacer llamadas mediante Wi-Fi o datos, pero sí que no tiene lo que es el teléfono de toda la vida. Y eso para mí es porque hubiera sido genial que le hubieran puesto el hecho de poder hacer llamadas, ya que creo que yo sin duda podría sustituir totalmente mi iPhone por
este e-reader si tuviera la opción de teléfono. Así que espero que en el próximo dispositivo, la siguiente versión que hagan, espero que realmente lo incluyan. Ya que su batería es uno de los puntos fuertes que tiene 3.900 mAh. Para que os hagáis una idea, un iPhone 15 tiene 3.800 mAh. Así que es una batería muy grande y pensar que, como veis, es de tinta electrónica, con lo cual no gasta mucha batería. Puedes tenerlo, por ejemplo, así como yo lo tengo, ¿veis? En salvapantallas, bloqueado, que te va a durar días y días, y llevarlo encima, utilizarlo para según qué cosas, pero no va a gastar mucha batería. Obviamente yo no te puedo decir los días que te va a durar porque depende del uso, si vas a ver mucho YouTube, si vas a escuchar mucha música, o depende si vas a estar simplemente leyendo documentos, etcétera, ya que eso va a influir obviamente en el gasto de la batería, pero te puede durar tranquilamente 20 días de lectura y de ver algo cada día, YouTube un poquito o escuchar música, que te va a durar muchísimo tiempo. Y otra de las cosas que me gustan es que lo tienes en dos colores. Está esta versión en negro y la versión en blanca, que por cierto es preciosa. Y obviamente tiene conexión USB-C, que es súper importante y es lógico que lo tenga, pero no está de más decirlo para que lo sepáis. En la mano se siente muy cómodo. Tiene por detrás una rugosidad que ahora os explicaré, ya que tiene algunos accesorios como un par de fundas, depende de qué tipo de funda os guste más, que le puedes poner, pero al tener como esto totalmente de aquí rugosito, realmente es muy cómodo, ya que no pesa casi nada, como os he comentado antes, y es muy ligero a la hora de estar leyendo con él. Por ejemplo, lo he utilizado tanto fuera como dentro de casa. Y dentro de casa, por ejemplo, pues lo típico, a mí me gusta mucho leer en la cama antes de acostarme, pues puedo estar leyendo así desde arriba, que, ¿sabéis lo típico que se te cae el móvil porque pesa mucho? Pues esto no suele pasar porque no pesa mucho y puedes estar cómodamente leyendo con él en la cama, en el sofá, y por supuesto, como os decía antes, te lo puedes llevar arriba y abajo siempre en el bolso, en la mochila o donde sea, porque realmente no pesa casi nada y es que no te das cuenta que lo llevas encima. Y como siempre digo, y siempre va bien cuando hablo de Kindle o de ebooks, es siempre llevar encima, porque son dispositivos que pesan muy poquito y es genial porque siempre te toca esperar en algún sitio que vayas, alguna gestión que hagas o vas al médico o lo que sea, y en vez de estar scrolleando por Instagram es mucho más positivo estar scrolleando un libro. Y como os comentaba, otra de las cosas que más me gustan es que tienes el sistema operativo Android y puedes instalar lo que quieras. En mi caso, por ejemplo, le he instalado juegos, le he instalado YouTube, le he instalado Scrabble, Sudoku, Spotify, he estado escuchando podcast con él, y realmente la parte buena que tiene es que, por ejemplo, si quieres hacer una búsqueda en Google, pues realmente es súper rápido, haces la búsqueda y realmente se ve muy rápido, y veis aquí, o sea, realmente la fluidez que tiene me ha sorprendido mucho para ser tinta electrónica. Es muy sorprendente mirar lo rápido que va. Es muy fluido. Creo que el precio es uno de sus contras y quizás sus peros. Sí que está, como os decía ahora, tiene una fluidez muy buena, puedes hacer muchísimas cosas con él, pero creo que por los 299 euros que cuesta, si tuviera el hecho de poder llamar por teléfono, sería absolutamente ya perfecto, porque creo que sería un dispositivo, por el precio que tiene, poco rival tendría en este caso. Pero sí que es verdad que por los 299 euros, bueno, es algo que tiene su precio. Para mi gusto, creo que si costara unos 50 euros menos, unos 250, sería quizás un e-reader bastante más asequible. También es verdad que hay que tener en cuenta que es un e-reader que, bueno, tiene lo de la cámara y un tamaño que es muy portable y claro, está todo muy comprimido, sí que es cierto. Pero bueno, ahí ya tenéis que valorar vosotros por el precio. Por supuesto, aquí abajo os dejaré el enlace en el caso de que lo queráis comprar. Otro de sus contras, y espero que esto con alguna actualización lo mejoren, es el tema de los menús, ya que hay algunos menús que te siguen saliendo en inglés. Y por ejemplo, este es uno de los salvapantallas que más me gusta, ya que lo puedes tener así en tu escritorio y tienes la hora que se va actualizando. Esto lo puedes poner la actualización de la hora cuando quieras, cada 5 minutos, cada 10, etcétera. Y justo aquí al lado tenéis el calendario, pero si os fijáis el calendario está en inglés, con lo cual hay algunas cositas que aunque lo pongas en español te siguen saliendo en inglés, y creo que eso es un punto mucho a mejorar en este caso. Y en cuanto a los accesorios, como os comentaba antes, sí que es verdad que
es muy cómodo de coger, de hecho tiene como esto así como rugosito y realmente se agradece mucho. Pero tenemos esta funda que es la típica funda de silicona. La parte buena que tiene, que es muy suave, es muy agradable al tacto esta funda, tiene perfectamente bien obviamente los botones y la parte buena es que no ocupa mucho, pero protege en el caso de que se te caiga, ya que obviamente tiene un precio y bueno, no está de más. Yo por ejemplo mi Kindle siempre lo llevo con funda. Y luego tenemos la funda tipo librito, que es esta de aquí, que viene por aquí al lado también imantada. Y la parte buena de aquí es que también lleva silicona, todo esto de aquí es también muy suave, muy agradable y obviamente lo puedes poner, por ejemplo, así encima de la mesa y siempre te viene protegido lo que es la pantalla y lo cierras aquí con este imán. Y está muy bien y lo tienes en diferentes colores, depende del dispositivo, del color que te quieras comprar. Dicho esto, espero que os haya gustado esta review, comentarme a ver qué os parece, si vosotros realmente os lo compraríais, por supuesto, y cualquier duda o pregunta me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Dicho esto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!